Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Peter Chirinos, soy instructor certificado Microsoft y en este video vamos a trabajar con las siguientes características. Vamos a ver el manejo de columnas en una tabla, ¿correcto? Vamos a ver cómo agregamos y eliminamos columnas utilizando el mouse, cómo utilizamos con la cinta y combinación de teclas para reducir el trabajo para la creación de nuevas columnas o la eliminación de ellas. Luego vamos a ver la opción de imprimir una hoja de cálculo. Aquí vamos a ver cómo trabajamos con los encabezados para que el mismo encabezado aparezca en todas las hojas a la hora de hacer la impresión. Vamos a manejar áreas de impresión, ya que nos va a permitir, por ejemplo, trabajar con un sector de celdas para su impresión y no tener la necesidad de copiar esa cantidad de celdas en una nueva hoja y personalizarlo, lo que nos complicaría a la hora de crear hojas innecesarias. Luego vamos a aprender cómo inmovilizar filas, que es un procedimiento muy interesante cuando trabajemos una tabla con bastantes registros. Así como vamos a inmovilizar filas, vamos a inmovilizar columnas. Y en esta hoja vamos a ver cómo trabajamos la opción de trabajar inmovilizar filas y columnas en el mismo proceso. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el manejo de columnas. El manejo de columnas nos va a permitir poder agregar estas columnas para poder trabajar y llevar información a ello. Para agregar columnas es muy fácil. Si nosotros trabajamos con el mouse, lo primero que debemos hacer es establecer dónde va a ir la columna. Por ejemplo, si yo quiero agregar una columna entre la columna C y la columna D, ¿correcto? Si quiero agregar una columna entre la columna C y la columna C, lo que yo tengo que hacer es seleccionar la columna que está en el lado derecho, ya que dicha columna se va a ir a ese lado y te va a agregar una nueva columna. Entonces, si yo quiero agregar, por ejemplo, una columna entre la columna E y una columna F, selecciono siempre la columna que está en el lado derecho, ¿correcto? Entonces, si yo quiero agregar una columna utilizando el mouse y esa columna quiero que esté entre la columna C y la columna D, yo debo seleccionar la columna D. Y para poder seleccionar la columna D, le damos un clic al nombre o a la letra de dicha columna. Entonces le damos un clic, vean, y ya me selecciona toda la columna completa. Muy bien, una vez que lo tenemos seleccionado, en la parte sombreada, en parte de la parte sombreada, le damos clic derecho. A darle clic derecho, vamos a ver que en el menú que se visualiza, vamos a encontrar un ítem que dice insertar. Ahí lo estoy marcando. Ítem insertar. Entonces lo que nos va a permitir es hacer la inserción de una nueva columna. Muy bien, clic derecho y un clic al ítem insertar. Y ya tenemos una nueva columna. Vean que la columna donde estaba la información que era la columna D, ahora está en el lado derecho, ya que ahí es donde van a ir la columna que se están trabajando. Muy bien, así como hemos agregado de forma manual con el mouse, también lo podemos hacer con una opción que tenemos en la cinta. Entonces, si yo quiero agregar una columna entre la columna F y la columna G, vamos a seleccionar la columna G, siempre el lado derecho. Le damos un clic a la letra, ya lo tenemos seleccionado, y para esto vamos a ir a la pestaña Inicio, que es la primera pestaña blanca, y nos vamos a dirigir hacia el lado derecho. Y vamos a encontrar el grupo celdas. Dentro del grupo celdas vamos a encontrar el botón llamado insertar. ¿Qué tenemos dentro de esas opciones? Insertar celdas, que no lo vamos a trabajar. Insertar columnas de hoja. Esta es la opción que vamos a trabajar.
insertar columnas de hoja, por lo cual vamos a darle un clic y ya tenemos una nueva columna utilizando nuestra cinta. Otra forma de trabajarlo es a través de combinación de teclas. Para esto, por ejemplo, vamos a ir a la columna B, le damos un clic a la letra B para que seleccione la columna y vamos a utilizar la combinación siguiente. En su teclado van a seleccionar con su mano izquierda la tecla control, no la suelten, y en el lado derecho de su teclado van a ver el símbolo de más que se utiliza para la suma y le damos y presionamos la tecla más y ya tenemos la nueva columna agregada. ¿Ok? Entonces de esa manera podemos trabajar, ¿ok? De esa manera podemos trabajar esa columna. Muy bien, así como hemos agregado utilizando el mouse, hemos agregado utilizando la cinta de opciones, el botón insertar, y con la combinación de teclas también podemos eliminar columnas. Si yo quiero eliminar la columna B, seleccionamos la columna B. Una vez que ya está seleccionado, le damos clic derecho y ahora seleccionamos eliminar. Así que le vamos a dar un clic, eliminar y ya está. De la misma manera, seleccionamos la columna D, nos vamos a la pestaña inicio y en el lado derecho en el grupo celdas, donde hemos trabajado hace un par de segundos, vamos a encontrar el botón eliminar. Y en el botón eliminar vamos a ver un ítem llamado eliminar columnas de hoja. Y vamos a darle un clic y de esa manera también podemos eliminar dicha columna. Ahora queremos eliminar la columna F, lo seleccionamos y hacemos la combinación de teclas control, que es en el lado izquierdo, no lo vayan a soltar, y en el lado derecho van a buscar la tecla que tiene el símbolo menos y lo presionamos y ya tenemos eliminado dicha columna. Perfecto. Así como hemos eliminado estas últimas columnas de forma individual y así como hemos agregado las columnas de forma individual, también lo podemos hacer en grupo. ¿Correcto? Por ejemplo, yo quiero agregar una columna entre la A y B, selecciono la columna B, pero también quiero aprovechar y agregar una columna entre la columna D y la columna E, así que vamos a presionar la tecla control, no la suelten, y le damos un clic a la letra D para seleccionar la segunda columna. Muy bien, no suelten la tecla control porque también queremos agregar una nueva columna entre la columna E y la columna F, por lo cual vamos a darle un clic a la columna F. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar tres columnas de forma simultánea. ¿Correcto? Tres columnas de forma simultánea. ¿Cómo lo agregamos? De las tres formas que hemos trabajado. La primera, clic derecho, insertar. Esta es una. O si no, nos vamos a la pestaña inicio, insertar, insertar columnas de hoja. O la última, que es a través de la combinación de teclas. Le damos control más y ya tenemos las columnas agregadas, las tres columnas de forma simultánea, ¿ok? Para evitar el doble esfuerzo. Así como hemos agregado la columna de forma simultánea, también la podemos eliminar y lo trabajamos de la misma manera. Selecciono la columna B, presiono la tecla control, no la soltamos, le damos un clic a la letra E, igualmente a la letra H, y podemos eliminarlo de tres maneras: clic derecho, eliminar, o nos vamos a inicio, eliminar columna de hoja, o le damos la combinación de teclas control menos y ya tenemos las columnas eliminadas. Entonces podemos hacerlo de forma individual o por grupo, ya sea eliminar o agregar.
Así como hemos agregado columnas, también podemos agregar filas. Por ejemplo, yo necesito una nueva fila entre la fila 13 y la fila 14. ¿Qué fila debemos agregar? La fila 14, la fila siguiente. Por lo cual, le damos un clic al número 14 para que seleccione toda la fila. ¿Correcto? Una vez que lo hemos seleccionado, también lo podemos trabajar de tres formas. Clic derecho, insertar, o nos vamos al botón insertar de la cinta. Ahora trabajamos con insertar filas de hoja, o hacemos la combinación de teclas control más. ¿Correcto? Entonces podemos trabajarlo de la misma manera. Así como lo hemos agregado, también podemos eliminarlo de la otra manera. Seleccionamos el número 14 para que seleccione la fila, ¿ok? O también podemos utilizar la combinación de teclas Shift espacio, pero la selección de la celda debe estar dentro de esta fila. Vean, aquí está mi selección de celda. Shift, no lo suelten y presionan la tecla espaciadora y ya tienen la fila seleccionada. Si quieren hacer lo mismo con columnas, control espacio. Muy bien, una vez que lo tenemos seleccionado, para poder eliminarlo, clic derecho eliminar, o podemos ir a la pestaña inicio, al botón eliminar, eliminar fila de hoja, o hacemos la combinación de teclas control menos. De la misma manera como hemos agregado columnas de forma simultánea y eliminarlas, también lo podemos hacer para fila. Si necesito agregar varias filas, por ejemplo, entre la 13 y 14, selecciono 14, entre 19 y 20, siempre presionando la tecla control, el número 20, entre la fila 26 y 27, entonces agrego el número 27. En los sombreados le damos clic derecho y le damos insertar. O podríamos haber trabajado con el botón insertar de la cinta o control más. Así como está agregado, podemos eliminarlo de forma simultánea para no hacer uno por uno. Seleccionamos la fila 14, por ejemplo, mantenemos la tecla control presionado, le damos un clic al número 21, al número 29 y clic derecho, eliminar. O podemos ir al botón eliminar y seleccionar eliminar filas de hoja. O le puedo dar control menos. ¿Correcto? Entonces, estos son los métodos que debemos trabajar si queremos agregar o eliminar columnas y filas. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, imprimir el contenido. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando nosotros queremos imprimir una tabla, un formato, cierta información y ocupa varias hojas, vamos a notar que siempre la primera hoja es la que tiene el encabezado, que es esta parte, hasta fila 8, por ejemplo, en mi ejercicio. Entonces vamos a ver cómo se visualiza. Para esto vamos a aprovechar y vamos a trabajar con nuestra barra de herramientas de acceso rápido que hemos visto en el video anterior. Vamos a agregar el comando para una vista previa. Un clic a la flechita y seleccionamos vista previa de impresión e imprimir. Le damos un clic y tenemos un nuevo botoncito, una hojita con una lupita. Le damos un clic y ya tenemos la vista de impresión. Vean que en la parte inferior nos indica que estamos viendo la hoja 1 de 6 y en esta primera hoja vemos que tiene el encabezado. Eso quiere decir que si yo imprimo la hoja 2, vean lo que van a ver. Toda la información, pero no vemos el encabezado. El encabezado que debería aparecer aquí para saber de qué se trata cada información que tenemos en cada columna. ¿Ok? Pasa lo mismo con la página 3, 4, 5 y 6. Ok, entonces eso lo vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer es que este encabezado que ven aquí va a estar siempre en la parte superior de cada hoja. Pero no es que vamos a agregar filas y vamos a pegarlos, sino vamos a trabajar un método que nos va a permitir realizar dicho requerimiento. Entonces presionamos la tecla Escape o le damos un clic acá a la flechita con la dirección al lado izquierdo y vamos a trabajar con la pestaña llamada diseño de página. En el lado inferior vamos a ver un grupo llamado
configurar página y vamos a ver el comando llamado imprimir títulos. Con este botón es el que vamos a trabajar nuestro encabezado. Vamos a darle un clic a ese botón, un clic, y vamos a ver esta ventana. En esta ventana vamos a ver este ítem: repetir filas en extremo superior. Correcto, es lo que nosotros necesitamos. Van a ver un botoncito con una flechita que está en el lado derecho. Vamos a dar un clic. Ok, ya está, un clic. Y vamos a ver que se minimiza la ventana en una franja horizontal, pero su flecha del mouse, vean que es una flechita hacia el lado derecho. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Nos está preguntando cuáles son las filas que se van a repetir siempre en la parte superior. Entonces marcamos, vean, fila 1, un clic, no soltamos el botón del mouse, le dan un clic al número, no la línea que está entre los dos, sino al número. Un clic, no soltamos el botón del mouse y vamos a bajar hasta llegar hasta la fila 8. ¿Por qué hasta la fila 8? Porque es el título que va a tener cada columna. Y vean que tiene esta línea marcada. Ok, eso lo vamos a dejar. Vamos a regresar a esta ventanita y vamos a volver a seleccionar este botón con una flecha hacia abajo. Y listo. Lo más importante que vamos a notar acá que estos números tienen un símbolo de dólar que está en el lado izquierdo. Esto se llama referencia absoluta. Esta característica la vamos a ver en un video siguiente, así que no se preocupen, es muy interesante. Listo. En esta misma ventana tenemos la posibilidad de hacer una vista previa. Acá abajo tenemos el botón de vista preliminar. Así que le vamos a dar un clic. Y vean, en la primera hoja tiene el encabezado, que es lo que hemos visto en la parte posterior. Todo perfecto, pero ahora vamos a pasar a la hoja 2. Y vean, estando en la hoja 2 ya tenemos el encabezado. Hoja 3, también. Hoja 4, 5, 6 y vean que aumenta una nueva hoja. ¿Por qué? Porque de todas maneras la información baja, pero no hemos tenido que editar la hoja. Muy bien. Ahora, no solamente eso es lo que podemos hacer con respecto a la configuración para imprimir, sino también podemos agregar un encabezado. Okay, un encabezado que va a estar en la parte superior, porque recuerden que pueden agregar el número de hojas. Okay, el número de hojas. Pueden colocar acá, por ejemplo, la fecha, un título, por ejemplo, el nombre del archivo. Y este encabezado va a aparecer siempre en cada impresión. Muy bien, entonces vamos a trabajar con eso. Vamos a darle un escape. Y para trabajar con los encabezados, vamos a ir a la pestaña Insertar. Pestaña Insertar. Y vamos a ir al lado derecho al grupo Texto. Dentro de este grupo vamos a encontrar el botón llamado Encabezado de pie de página. Lo vamos a seleccionar, le damos un clic y vean que cambia el formato. Es como si estuviéramos viendo las hojas de Word. Vean, todo está de forma vertical, cada uno ya tiene su encabezado. No le hemos tenido que copiar y pegar, ya se está mostrando por defecto. Muy bien, vamos a regresar a la primera hoja, todo lo vamos a trabajar en la primera hoja. ¿Ok? Y en la parte superior vamos a tener tres partes. ¿Ok? Tres partes en la cual podemos colocar la información que queramos. Pero ¿qué información podemos colocar? Vean, voy a dar un clic al lado izquierdo, a esta parte de acá. Estoy dando un clic. Y en la parte superior se muestra una pestaña de color verde. Si recuerdan, esta pestaña se llama pestaña contextual. Esta pestaña solamente va a aparecer cuando seleccionamos un objeto, y en este caso hemos seleccionado un encabezado. Vean, voy a seleccionar una de las celdas y desaparece. Solamente aparece cuando selecciono el objeto encabezado. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta pestaña contextual? Tenemos
este grupo, que es el que más se trabaja. Por ejemplo, número de páginas. Número de página singular es el número de página actual. Número de páginas es el número de páginas totales. Por ejemplo, número 7. La fecha de impresión. La hora de impresión. De repente queremos colocar una ruta del archivo en el encabezado o pie de página. El nombre del archivo. El nombre de la hoja que se está trabajando. O colocar una imagen. Va a depender de su requerimiento. En este caso vamos a trabajar con tres elementos. Vamos a trabajar primero con nombre de página, fecha actual y nombre de archivo. Luego, en una segunda parte, vamos a mejorarle y vamos a trabajar con estas dos en un solo elemento, que va a ser esta parte de acá. Muy bien, entonces vamos a seleccionar este cuadro que está en el lado izquierdo y vamos a seleccionar fecha actual. Muy bien, le damos un clic al botoncito que dice fecha actual y vean que sale la I comercial y entre el corchete la palabra fecha. Pero no se preocupen, que eso está bien. Le damos un clic en el medio, que es el siguiente cuadro, y vemos la fecha actual, 3 del 11 del 2017. En el medio vamos a seleccionar el botón nombre de archivo, ¿okay? Queremos que aparezca el nombre del archivo en esta parte del medio. Le damos un clic, vean la I comercial entre el corchete la palabra archivo. Pero si usted le da un clic al tercer cuadrito, se ve la información. Y el último, vamos a colocar el número de página. Quiere decir que cada hoja va a aparecer página 1, página 2, página 2, 3 y etcétera. Pero si le damos un clic nada más, número de página, vean, va a aparecer 1. La idea es editarlo, la idea es que se vea mucho mejor, por lo cual vamos a regresar a esta parte y antes de la I comercial vamos a poner PAG, punto y un espacio. PAG, punto y un espacio. Entonces le damos un clic en el medio donde dice dos columnas, inmovilizar el encabezado. Vean, PAG. ¿Correcto? Entonces vamos a cambiar el tipo de vista para ver cómo se visualiza a la hora de imprimir. Así que vamos a darle un clic a la celda que está en la parte inferior. Vean. Y vamos a darle un clic al botón de vista previo. Y acá está, la fecha, el nombre del archivo y página 1. Si paso a la página 2, voy a tener el número correspondiente, página 2. Y justamente en esta parte donde podemos mejorar la edición, ya que yo puedo colocar acá, por ejemplo, página 1 de cuánto, de cuántas hojas estamos trabajando. Entonces, después del cierre de corchete, vamos a poner un slash y vamos a seleccionar número de páginas para que aparezca 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7. Ok, le damos un clic, acá está, página 1 slash de 7, es 1 de 7. Le damos un clic en una de las celdas que están abajo y le damos un clic al botón de vista previa de nuestra barra de herramientas de acceso rápido y ya tenemos una manera de presentarlo. Correcto. Entonces aquí vamos a cambiar la vista, el tipo de vista. Acá en la parte inferior vamos a seleccionar para que sea una vista normal. Listo. Muy bien, entonces hemos visto el manejo del encabezado, pero ahora vamos a ver lo siguiente, que es algo también muy interesante que vamos a trabajar con la impresión. Tenemos 7 páginas, pero de repente en alguna parte de estas páginas quiero solamente imprimir ciertos registros, pero no quiero llevarlo a otra hoja para pegar solamente una parte y luego también pegar el encabezado y hacer la creación de una nueva hoja, sino manejar este mismo cuadro. Para eso nosotros trabajamos con un botón llamado área de impresión, que está igualmente en la pestaña diseño de página, área de impresión. ¿Correcto? Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. Yo de esta hoja quiero imprimir este grupo de celdas. ¿Ok? Seleccionen un grupo de celdas, cualquiera. Claro está, hay celdas con formato, con contenido. Muy bien, no quiero imprimir el resto, solamente este pedazo, de la fila 15 hasta la fila 27.
¿Qué es lo que hacemos? Le aplicamos una área de impresión. Nos vamos a la pestaña de diseño de página, nos vamos al botón área de impresión y le damos un clic al ítem, vean, dice establecer área de impresión. Le damos un clic, quitamos el sombreado y van a ver que alrededor de lo que hemos seleccionado hay una pequeña línea. ¿Ok? En algunas versiones puede ser una línea cortante o en este caso es una línea continua. Pero ahora vamos a ir a vista previa. Utilizamos nuestro botoncito que está en la barra. Y vean, no tengo 7 páginas. Solamente tengo una página y contiene el área de impresión. Entonces no es necesario crear otra hoja, pegar la información, pegar el encabezado y luego imprimirlo, luego eliminarlo, mantenerlo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a salir. Ahora Peter me dice, es que quiero volver a tener la vista de todos. Entonces colocamos el cursor dentro del área de impresión. Volvemos a la pestaña diseño página, al botón área de impresión y ponemos borrar área de impresión. Le damos un clic, ven que desaparece la línea alrededor de lo que tenemos seleccionado y le damos un clic a nuestra vista previa y ya tengo las 7 páginas. Una maravilla. Muy bien. Con esto podemos trabajar perfectamente nuestras impresiones en nuestra hoja de cálculo. Pasemos al siguiente punto, inmovilizar filas. También hay un requerimiento que tenemos cuando trabajamos con libros o con hojas o tablas con mucha información. Por ejemplo, en este caso tenemos este libro que a partir de la fila 10 tenemos la información y de repente estamos bajando a buscar una información en la parte inferior, pero vean, hemos perdido el encabezado. No sabemos de qué se trata este precio. De repente, cuando tenemos dos columnas, es fácil de recordar. Pero si tenemos 5, 6, 7 o 100 columnas, va a ser mucho más complicado. Entonces, lo que podemos hacer es mantener estas filas fijas. Cuando bajemos, se van a mantener estas 9 filas para poder visualizar los títulos. Para eso, vamos a trabajar un comando que está en la pestaña vista. Pestaña vista, grupo ventana, recuerden, lo hemos visto en el video anterior, y tenemos el botón de inmovilizar. En el botón inmovilizar, ok, es aquí vamos a trabajar y vamos a ver el requerimiento. Yo necesito inmovilizar de la fila 1 hasta la fila 9 y mantener la fila 10 para abajo movible y sin prever el contenido de las primeras filas. Por eso, lo que vamos a hacer es, si yo quiero inmovilizar hasta la fila 9, mi cursor tiene que estar en la siguiente fila, quiere decir fila 10. Recuerden, si yo quiero inmovilizar hasta la fila 9, mi cursor tiene que estar en la fila 10, por lo cual vamos a seleccionar la celda A10. Voy a pintarle un color, ¿ok? Para que lo puedan reconocer rápidamente, la celda A10. ¿Ok? Ahora, inmovilizar filas o inmovilizar, autoinmovilizar tiene tres opciones. Uno que es inmovilizar primera columna. En nuestro caso no nos sirve porque no vamos a inmovilizar una columna. ¿Ok? ¿Vamos a inmovilizar una fila superior? No, tampoco nos sirve porque no vamos a inmovilizar una fila, vamos a inmovilizar 9. Entonces, por lo cual solamente nos queda inmovilizar paneles. Pero inmovilizar paneles trabaja con dos opciones, filas y columnas. Quiere decir que inmoviliza las dos. Pero es aquí donde trabajamos de la siguiente manera. Si yo selecciono la celda A10, ¿cuántas columnas en el lado izquierdo estoy dejando? Ninguna. Eso quiere decir que no va a inmovilizar ninguna columna. Pero ¿cuántas filas está dejando? 9. Entonces va a inmovilizar 9 filas y ya no ninguna columna. ¿Correcto? Entonces seleccionamos la celda 10, vamos a inmovilizar y seleccionamos inmovilizar paneles. Le damos un clic y vean esa línea horizontal que se ve entre la fila 9 y la fila 10. Y miren, selecciono cualquier celda y con mi mouse empiezo a bajar. Estoy en la fila 38, pero vean, mantengo visible la fila 1 hasta la fila 9. Y pueden ver toda la información que está en la parte inferior, sabiendo de qué ese título se trata cada columna. La maravilla. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente archivo.
a la siguiente hoja, inmovilizar columnas. Y tenemos el mismo caso. Yo tengo una tabla, por ejemplo, que tenga marca, número de parte, descripción y la venta de enero hasta diciembre y una de total. Por ejemplo, me interesa ver la venta de Toshiba de este modelo, número de parte de este modelo. Entonces empiezo a ir hacia el lado derecho. Muy bien, muevo mi mouse. Listo. 160.000. Perfecto. Uy, ¿verdad? Pero ¿de qué modelo se trataba? ¿Cuál era la descripción de esta laptop? No lo vemos. Ya no veo las primeras columnas. Entonces también podemos trabajar con inmovilizar columnas para ir todo el lado derecho que queramos y siempre ver las primeras columnas. Para esto vamos a regresar y si yo quiero inmovilizar hasta la columna C, hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho con las filas. Si quiero inmovilizar hasta la columna C, debo seleccionar la columna D, la siguiente columna. Entonces vamos a seleccionar la celda D1. ¿Por qué la celda D1? Recuerden que el botón inmovilizar paneles trabaja con filas y columnas. Entonces, si yo selecciono la fila 1, ¿cuántas filas estamos dejando para que se inmovilicen? Ninguno. ¿Cuántas columnas estoy dejando para que se movilicen? 3, que es hasta la columna C. Muy bien, entonces lo hemos seleccionado de 1, un clic al botón inmovilizar y le damos un clic al botón inmovilizar paneles. Ahora ven, una línea vertical entre la columna C y la columna D. Entonces regresamos a ver este satélite, 19.000, 11.000, 12.000 y seguimos yendo hacia el lado derecho. Vean. Y puedo seguir viendo la información que está en las columnas siguientes y puedo ver que 160.000 es del modelo satélite L745, más fácil de ver, correcto. Entonces eso nos va a permitir trabajar y movilizar columnas. Bien, pero ahora vamos a quitar esta inmovilización de columnas porque han visto que tenemos la opción de trabajar con la 2. Ahora estamos trabajando con una columna, con varias columnas, igualmente que en la hoja anterior solamente algunas filas y no columnas. Entonces vamos a quitar esta movilización de columnas. Vamos a inmovilizar, pero ahora vean el concepto. Ha cambiado, ahora dice movilizar. Le damos un clic y desaparece la línea vertical. Muy bien, pero ¿cuál es el requerimiento ahora? Igual quiero mantener las 3 columnas inmovilizadas, pero también quiero mantener inmovilizadas las filas hasta la 9. ¿Por qué? Porque de repente si tengo más filas quiero ir hacia la parte inferior. Entonces, si quiero inmovilizar hasta la columna C, ¿dónde tiene que estar mi cursor? En la columna D. Si quiero inmovilizar hasta la fila 9, ¿dónde debe estar mi cursor? En la fila 10. Entonces, ¿qué celda se crea? D y la fila 10 se crea la celda D10. Es ahí donde debe estar mi cursor. Siempre en la siguiente columna, siempre en la siguiente fila. Entonces el cruce de la columna D y la fila 10 es la celda D10. Lo seleccionamos, vamos a la pestaña vista, en el lado derecho inmovilizar y vamos a seleccionar el primer ítem. Porque recuerden, la segunda opción dice inmovilizar fila superior, es una fila, no nos sirve. La siguiente es inmovilizar primera columna, tampoco nos sirve porque queremos inmovilizar 3 columnas, así que le damos un clic a la primera. Y ha aparecido ya la línea vertical y la línea horizontal. La línea horizontal no la vemos, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces yo puedo empezar a bajar bien. Me mantengo la fila 9. Me voy hacia el lado derecho. ¿Okay? Y tengo las columnas A, B, C inmovilizadas. Vean. Entonces estoy movilizando filas y columnas. Filas y columnas. Eso es lo más interesante de esta característica. Muy bien, entonces con esto hemos terminado este video. Muchas gracias.